calentarlo, aumenta la resistencia. Entonces él quería encontrar cualquier resistencia tendría en una temperatura muy baja. Entonces, por ejemplo, aquí serían 0 grados centígrados, ¿no? Entonces empezó a enfriar el material, y cuando lo puso en hidrógeno líquido, observó esto, que a cierta temperatura la resistencia cae a cero, y a partir de esa temperatura se llaman superconductores, pero la mayoría de estas cosas están como a menos 200 grados centígrados. Y también Pierre Curie descubrió otra cosa, que si, ¿se acuerdan que medimos el campo magnético de los imanes en teslas? También vio que al calentar los metales, si tú tienes un imán de neodimio y lo empiezas a calentar, empieza a bajar el campo magnético que emana el imán, pero llega un momento en que baja de golpe. Esta temperatura también en la que el imán deja de ser imán se llama temperatura Curie. Se llama temperatura Curie. O sea, si tú calientas un imán de neodimio con un mechero, se calienta tanto que pierde sus propiedades magnéticas. Esa es la temperatura Curie. Y bueno, este es el motivo por el cual siempre se utiliza el hidrógeno líquido. Ahorita dicen la leyenda que desarrollaron un superconductor a temperatura ambiente. La verdad, y tiene como medio año eso. No quiero decir la nación, pero siempre dice que ha logrado 1000 cosas y al final sí, luego, ¿qué continuaste haciendo? Pero bueno, entonces dicen que ya lo desarrollaron, pero pues no he visto ninguna aplicación. Porque algo sí les aseguro, o sea, entre más fuerte sea la fuerza de repulsión, más alta es la constante diamagnética. Entonces se supone que deberías de poder fabricar mejores materiales y pero la verdad es que no han hecho nada. Es como cuando tiene casi 30 años que le hice esta pregunta a un físico de, oiga, y entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de todo eso? La radio tardó mucho en hacer aplicaciones, pero al final aplicó. Entonces así como que, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, ya les hablé de la constante diamagnética, pero no les he dicho cómo se calcula. ¿Cómo la pueden calcular? De la bobina que les pasé, que le pegas el imán, ¿qué pasa si yo pongo un multímetro y un amperímetro en la salida? Pues que voy a detectar cuánta corriente sale y cuánto voltaje sale. Pero, ¿quién es el voltaje? El voltaje es el campo magnético por la velocidad con la que choca por el largo. ¿Quién es la corriente? También es el campo magnético por la velocidad por el área por la constante diamagnética. Entonces, ¿qué pasa si yo divido uno entre otro? El que sea, si yo divido el voltaje entre la corriente, entonces tengo esto sobre esto. Entonces, estos se anulan, estos dos también, ¿y quién me queda? El largo del alambre lo puedo conocer. El área del alambre también, con un vernier, lo puedo medir. Bueno, además, sí siento, tengo un disco para medir diámetro los que usan los técnicos para medir el diámetro de un alambre, ya nada más dices, es alambre calibre 12, ya te vas a la tablita, el alambre calibre 12 tiene tal área transversal. Entonces esta también la puedes conocer. Entonces, si tú divides el voltaje entre la corriente o viceversa, ya nada más conociendo estos parámetros puedes conocer la constante del material. Así de simple. Pero necesitas generar tú nada más esto es válido nada más cuando tú estés generando la corriente y el voltaje por el efecto. Entonces, para fines de esto, sí, yo en otra clase, la siguiente no se los prometo, pero en otra clase sí lo vamos a hacer. O sea, tenemos el alambre así, y entonces en vez de acercar el alambre hacia golpes prende, lo que vamos a hacer es que vamos a poner en un motor el imán y lo vamos a poner a rotar norte-sur. Lo vamos a poner a rotar y entonces esto va a inducir una corriente alterna. Y esta corriente alterna pues ya va a ser bastante constante porque ya no depende de una fuerza humana, sino un motor que se supone que el movimiento es constante. Y entonces ya nada más medimos el voltaje, medimos la corriente, dividimos y sacamos la constante magnética. Y lo podemos hacer para el cobre, para el aluminio, para el agua con sal, que es la que vamos a hacer en otra clase, para que vean que es la aplicación directa de esto.
ya nada más me falta una cosa para terminar este tema. Les dije que quien se llevó el crédito de esto fue Henry. Henry, es que lo que hizo que se llevara más el crédito Henry, aparte que no era ruso, porque si el ruso le hace muy feo, pues sí, la verdad, la ciencia es muy discriminativa. Entonces, lo que hizo fue que tenía una bobina aquí y aquí tenía otra bobina. Entonces, al momento de que hace pasar una corriente aquí, cuando la corriente es constante, el voltaje es cero. Cuando la corriente es constante, el voltaje en esta bobina, el voltaje en esta otra bobina es cero. Entonces, lo que él observó... ¿Qué hora es? ¿Cuánto me queda para torturarlos? Es 8:16. Ah, bueno, ya casi acabé. Vale. Lo que él hizo fue que si el voltaje era constante, perdón, la corriente en otra bobina, el voltaje era cero. Si lo que hacía en la primera bobina era aumentar el voltaje, perdón, aumentar la corriente, aquí esto es el tiempo, esto es el tiempo, esto es el tiempo, esto es el tiempo, esto es voltaje, esto es corriente. Entonces, al momento de que aumenta la corriente, lo que él observó es que el voltaje era constante en la otra bobina. Y se agarraba y disminuía la corriente, y si disminuía la corriente, entonces automáticamente lo que él veía es que también se hacía un voltaje de la misma magnitud, pero negativo. De hecho, así funcionan ¿cómo se llaman estos? Los inversores. No, le estoy haciendo un spoiler. ¿Sí saben qué es un inversor? ¿Qué corriente nos llega a nosotros? ¿Directa o alterna? ¿Cuándo nos llega? Alterna. Eso significa que pasa de positivo a negativo, pero pasa 60 veces por segundo. Aquí llega a 60 Hz. Entonces, la de las pilas no es alterna, es directa. El positivo siempre va a ser positivo. Entonces, una de las formas de hacer que la corriente sea alterna es haciendo esto. Haces que aumentas la corriente, bajas la corriente y en el otro vas a obtener voltaje positivo y luego voltaje negativo. Y se hace alterno. Esa es una manera. Y eso es una de las técnicas más aplicadas precisamente para hacer la corriente, pasar la corriente de directa a alterna. Y eso se llama inversor. Pero no se spoileé mucho, es el inversor. Lo vamos a ver en 2 semanas. 2 o 3 semanas. Es el último antes del examen. O ahí por el examen, no sé cuándo, pero por ahí sí. Bueno, entonces, cuando el voltaje es constante, cuando la corriente es constante, el voltaje es cero. Eso significa que nada más actúa aquí esto con la derivada de la corriente. Aquí la derivada es constante y positiva. Tengo un voltaje constante y positivo. Aquí la derivada es constante y negativa porque está disminuyendo. Por lo tanto, el voltaje también es constante y negativo. Ajá. Entonces, eso es, pues ahora sí que ¿cómo se llama esto? Entonces, esta propiedad se dice que el voltaje que estoy obteniendo es igual a L, que es la inductancia, o la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces B, ya saben que es voltaje, y se mide en volts. Entonces, DI en DT es la derivada de la corriente. Es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y esta entonces se mide en amperes sobre segundos. Y entonces L es la inductancia. Lo que les decía de la bobina, porque es una bobina o un inductor. Y esta unidad se mide en henrys. Entonces vamos a deducir a qué equivale un henry. Así,
Entonces, despejando este, ¿cómo quedaría L? L queda igual al voltaje sobre DI en DT. ¿Sí o no? Entonces, el voltaje está en volts y este está en amperes sobre segundos. Entonces, una unidad que tú le puedes atribuir sería volt por segundo sobre ampere. Ese sería en Henry, lo cual está, pues, bueno, chido, bien, gracias, ¿no? Pero también vamos a desglosarlo en otras unidades. ¿Cuál es la unidad equivalente del volt? Unidad equivalente del volt, Joule sobre Coulomb. Y lo estoy multiplicando por un segundo, entonces el segundo va arriba. Y abajo tenemos el ampere. ¿A qué equivale el ampere? Coulomb sobre segundo. Entonces, por ley del sándwich, este con este y este con este arriba. Entonces queda, bueno, vamos a ponerlo aquí, segundo. Entonces queda Joule por segundo. Y segundo por segundo queda segundo cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esa es la unidad equivalente de Henry. ¿Ya? Bueno, ya con eso terminamos la clase. Espérame, apago la cámara ya para. Hoy casi no se grabó eso. Bueno, lo vamos a seguir.